Dice, esta decisión hace ciertamente que el Hijo de Dios entonces no conozca su función, que su función es perdonar, ¿cierto? Y esa función de perdonar, ¿cuándo llega? Desde lo que realmente es perdonar, porque el perdón de la calle, pues a todos nos habían dicho que el otro era malo, yo era muy bueno y entonces renunciaba a atacarlo o a castigarlo. Eso creíamos que era el perdón. El perdón real es la entrega, es el reconocerme cada vez más como el ser espiritual que soy. Entonces dice, aunque esta nunca le es desconocida a su creador, es decir, tu función de crear nunca le es desconocida a tu creador, porque ahora me doy cuenta de algo, yo les estoy hablando de la función de perdonar y esa es la función que aparece a partir de la dualidad, ¿no? Porque yo no tendría nada que entregar ni nada que perdonar si permaneciera aquí. Y la función que Dios conoce para mí no es el perdón, la función que Dios conoce para mí es la de crear. O sea que aquí no se están refiriendo a perdonar, sino a crear. ¿Okay? Y esa es la función que yo voy. Claro que cuando yo perdono, lo que estoy haciendo es que estoy recordando mi función creadora. ¿Sí? Me estoy extendiendo en amor. Es lo mismo, solo que dentro de la experiencia aparentemente dual, yo debo elegir. Y al haber una elección hay una conciencia y hay una función de perdonar porque hay algo que entregar, hay pensamientos de ego que entregar. Imagínense en el amor, en el ser, pues que si todo es amor, no hay nada que entregar. Y puesto que no le es desconocida a su creador, él siempre la puede conocer. Es decir, siempre el Hijo de Dios puede conocer esa función de crear porque su creador la conoce. Y al él conocerla y haberse extendido hacia nosotros a través de su Espíritu Santo, pues nosotros también conocemos siempre esa función. Dice, la única pregunta, bueno, aquí está mal, ¿no? La traducción está mal, porque... Jamás no. Sí, no, porque en inglés dice, there is no question but one you should ever ask for yourself. O sea, dice, hay una pregunta que tú deberías siempre preguntarte a ti mismo. O sea, no jamás, sino siempre. No jamás, sino siempre. Es decir, la única pregunta o que jamás deberías dejar de hacerte o que siempre deberías hacerte. O sea, ellos cambiaron, cuando hicieron la traducción, lo pusieron como never. Ay, Rosa María Ubin ya no está en el plano físico. La traducción la cambiaron, o sea, no usaron el ever como si fuera un never. La única no es pregunta que siempre deberías hacerte, que no deberías dejar de hacer. Okay, porque jamás deberías dejar de hacerte, yo lo puse como la única pregunta porque está en negación. Entonces, la única pregunta que jamás deberías dejar de hacerte es, ¿deseo saber lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí? Pues esa es la pregunta que siempre deberías hacerte. ¿Sí? ¿Qué? La única pregunta que jamás deberías dejar de hacerte es, ¿deseo saber lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí? Sí. ¿Sí? O sea, ¿me hago entender? No es que no la debas hacer, es que te la debes hacer siempre. Deseo saber lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí y dice, Él no te lo ocultará. Siempre, siempre, siempre que uno entrega y que uno permite y que uno dice, muéstrame cuál es tu voluntad, aparece o en tu mente la respuesta o aparecen las señales. Todo te muestra cuál es su voluntad. Siempre. Dice, Él no te lo ocultará. Me lo reveló a mí cuando se lo pregunté y así supe lo que Él ya había dado.